bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de las terapias de sustitución en pacientes intoxicados, críticos, con insuficiencia renal aguda y sobre todo con énfasis en el paciente con intoxicación por litio. Como vimos en la clase de etiología de la insuficiencia renal aguda en paciente crítico por cuadro de intoxicación, el tratamiento de las intoxicaciones está enfocado en las medidas para corregir la alteración de las funciones vitales, que van a tender a preservar la vida, para eliminar rápidamente la interacción del tóxico con los órganos, con la aplicación de antídotos si hubiere, y la eliminación lo más rápido posible, evitando la interacción en los tejidos, como dijimos, y para ello contamos con la eliminación renal o la eliminación extrarrenal. En este caso vamos a hablar de la depuración extrarrenal. En esta se aplica de forma eficaz en las intoxicaciones con beneficios en la eliminación del tóxico, la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. En una intoxicación se necesitan de algunos criterios para decidir qué terapia o tratamiento renal o extrarrenal será el adecuado. Estos criterios tiene que ver con la gravedad clínica, que tiene que ver con la dosis que ya fue absorbida, que hace previsible el desarrollo de complicaciones en las horas subsiguientes, la reducción de la capacidad del organismo para depurar el tóxico y los factores de riesgo asociados. Los criterios del propio tóxico, en estos casos, si las concentraciones del tóxico en sangre son consideradas de riesgo, será urgente iniciar la terapia adecuada para reducir las posibilidades de muerte o secuelas. Los criterios farmacocinéticos, de ellos existen 3 características físico-químicas y cinéticas más importantes para elegir correctamente la técnica más adecuada, y ellos son la hidrosolubilidad, la unión a proteínas plasmáticas y el volumen de distribución. También se debe considerar el peso molecular y la transferencia intercompartimental, así como la semivida de eliminación. En cuanto a los criterios analíticos, en algunas intoxicaciones como las causadas por metanol o etilenglicol, la correlación entre la concentración del tóxico en sangre y la clínica es tan estrecha que permite establecer claramente los límites a partir de los cuales la técnica estará indicada. Pero existen otros casos donde por algunas circunstancias, como por ejemplo la edad y la comorbilidad, entre otras, no permiten establecer una buena correlación entre la concentración del tóxico y la clínica. Es decir, ante una misma concentración del tóxico en sangre, la repercusión clínica puede ser muy diferente. En la siguiente tabla podemos visualizar las características farmacocinéticas en relación a la técnica extrarrenal de elección. Y como vemos allí, es más favorable donde vemos una mayor hidrosolubilidad, baja unión a proteínas plasmáticas, volumen de distribución y peso molecular bajo. Como decíamos, va a ser más favorable para la depuración extrarrenal. Entonces, las terapias de soporte o de sustitución de la función renal pueden ser la hemodiálisis, en la que la depuración está dada por mecanismos difusivos y ultrafiltración, siendo efectiva en intoxicaciones como por ejemplo litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, fenobarbital, entre otros. La hemofiltración, que utiliza principalmente la convección, se utiliza mayormente en intoxicaciones por aminoglucósidos, vancomicinas y algunos metales. La hemoperfusión, que es una hemodiálisis en combinación con una sustancia adsorbente, como por ejemplo el carbón activado, que se utiliza en intoxicaciones por carbamazepina, quinidina y teofilina. La hemodiafiltración combina la hemodiálisis con la hemofiltración y se utiliza en intoxicaciones por metotrexate y litio, entre otros. Y la plasmaféresis, que se utiliza en casos como por ejemplo intoxicación por difenildiantoína. Teniendo en cuenta que hace muchos años el litio es un fármaco de elección en el tratamiento del trastorno bipolar
y que tienen un estrecho rango terapéutico, la intoxicación con este fármaco es potencialmente grave porque puede condicionar síntomas neurológicos, cardíacos y renales. La concentración basal recomendada para control profiláctico es de 0,6 a 1,2 miliequivalentes por litro y de 1 a 1,5 miliequivalentes por litro para el tratamiento de las fases agudas de manía. Valores superiores a 1,6 miliequivalentes por litro se consideran tóxicos. Desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, su absorción es completa, no se une a proteínas plasmáticas y se distribuye inicialmente en el líquido extracelular y luego de manera gradual en los diferentes tejidos, y su eliminación es renal. La intoxicación aguda, por ingesta deliberada, como por ejemplo en intentos de autoeliminación o accidental, de una dosis elevada, puede tener poca repercusión clínica inicial a pesar de litemias relativamente altas, ya que el litio tarda alrededor de 24 horas en alcanzar niveles estables en el tejido cerebral. La sobredosificación se debe a la acumulación del litio en pacientes que ya lo toman de forma crónica. Es la intoxicación más frecuente y grave debido a que los niveles intracelulares del fármaco son ya de por sí elevados. Cursa con manifestaciones clínicas con litemias relativamente bajas. Existen factores que agravan o predisponen a la intoxicación aguda por el litio, como la enfermedad renal crónica previa, el uso de diuréticos, los trastornos hidroelectrolíticos, como la hiponatremia y la deshidratación. En cuanto a la valoración de enfermería y los cuidados, vamos a tener un paciente en donde los síntomas pueden iniciar de forma inespecífica y que se corroboran con la paraclínica, pero que no es determinante, como por ejemplo en los casos de intoxicación crónica, donde el paciente, como vimos, puede presentar niveles plasmáticos bajos, pero con síntomas neurológicos claros. En la valoración neurológica podemos visualizar temblor, hipotonía, rigidez, hiperreflexia, convulsiones, depresión de conciencia y coma. Debemos evaluar el estado de conciencia, aplicar medidas de seguridad y realizar escala de Glasgow, intensificando los controles, identificando cambios y comunicando al equipo. Puede haber una inestabilidad hemodinámica con bradicardia, hipotensión y arritmias graves, valoradas por el electrocardiograma. Tendremos al paciente monitorizado teniendo en cuenta la factibilidad de requerir apoyo con inotrópicos y por ende los cuidados y controles necesarios, asegurando un acceso vascular en conjunto al equipo. Del punto de vista respiratorio puede haber hipoventilación, disnea, es un paciente que puede requerir en casos graves asistencia respiratoria mecánica, por lo que brindaremos los cuidados necesarios o administraremos oxigenoterapia con control de saturación y demás. Podemos ver náuseas, vómitos y diarrea y presentar signos de deshidratación, por lo que será importante contar con medición de presión venosa central y realizar los aportes o reposición necesarios. Tendremos en cuenta el balance hídrico, estos pueden presentar oligoanuria, la medición de diuresis es fundamental y el control de sonda vesical. Por otro lado, la paraclínica en algunos casos es decisiva y nos permitirá no solo conocer los niveles de litemia, sino valorar el desequilibrio hidroelectrolítico y la acidosis metabólica. Conocer estas alteraciones permite que podamos actuar de forma temprana para evitar la lesividad del tóxico. Se debe tener presente la posible necesidad de terapias de soporte o de sustitución de la función renal para la eliminación del tóxico y por ende la necesidad de contar con un acceso para realizar las mismas, como vías centrales multifenestradas o catéteres doble luz. Enfermería instrumentará su colocación o coordinará en conjunto al equipo estos procedimientos según los protocolos de cada servicio. El tratamiento entonces está enfocado en primera instancia en retirar el litio, corregir los factores desencadenantes y restaurar la volemia y la aplicación de terapias de soporte en intoxicaciones graves como la hemodiálisis y la hemodiafiltración. Pero esta técnica va a ser efectiva, para que la técnica sea efectiva debe realizarse, si es posible, en terapias extendidas de 6 horas o más
para minimizar el repunte en los niveles plasmáticos que se produce en horas después de terminar la técnica por el paso del litio intracelular a la sangre, el llamado efecto rebote. Entonces, la intoxicación por litio, la indicación de terapia de soporte va a estar determinada por la aparición de la clínica neurológica y litemia mayor a 1,2 miliequivalentes por litro, o por litemia mayor a 1,6 miligramos independientemente de la clínica, o como en casos de intoxicación crónica donde tenemos litemias bajas pero con clínicas características de intoxicación. La elección de la técnica, como hablamos, siempre ha sido la hemodiálisis, obteniéndose buenos resultados, pero teniendo en cuenta algunos factores, hoy se ha visto buenos resultados con la hemodiafiltración en línea. Los tratamientos de hemodiafiltración pueden realizarse durante 24 horas sin necesidad de anticoagulación en su función prefiltro. Se utilizan dializadores de alta permeabilidad, favoreciendo la extracción del tóxico. Si bien, como vimos, el tamaño molecular del litio es pequeño y la hemodiálisis es efectiva, se cree que la alta eficiencia de los dializadores en la hemodiafiltración sería beneficiosa porque además permitiría su aclaramiento al llegar a ser accesible desde el compartimento extracelular. En pacientes con alteración hemodinámica severa, la hemodiafiltración es mejor tolerada ya que realiza reposición de volumen en línea. Por otra parte, haciendo una revisión de casos en otros países y en la práctica, con 3 casos concretos de intoxicación por litio, luego de aplicada la hemodiafiltración de 6 a 8 horas, no se han visto rebotes en los niveles plasmáticos de litio, lo cual es muy beneficioso para el paciente, por lo que podríamos pensar que la hemodiafiltración es una buena alternativa de tratamiento. Muchas gracias.